Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo de los salmos y hoy pues vamos a continuar estos mensajes buscando a Mesías o mirando a Mesías en los salmos. Si has visto ya los otros mensajes, pues hemos hablado de Mesías primeramente en el Salmo 2. En este salmo vimos la autoridad de Mesías y contemplamos cómo el ser humano busca deshacerse de la autoridad de Dios, quiere quitar las cuerdas. Esa autoridad tiene que ver con Mesías. Y quisiera el ser humano, piensa que sería mejor liberarse de esta autoridad de Mesías. Pero como vimos, la respuesta correcta a Mesías, esta respuesta de sabiduría, es en vez de intentar quitar la autoridad de Mesías, sería para aceptar esa autoridad de Mesías. Luego después vimos en el Salmo 8 ese gran pensamiento que Dios en el Mesías visita al hombre. ¿Qué es el hombre? Para que Dios piense de él, para que Dios se acuerde de él, y el Hijo del Hombre para que lo visite. Y nosotros contemplamos como Dios en Mesías visita al hombre. Un pensamiento que tenemos que volver volver a este pensamiento y completar el pensamiento. Y hoy vamos a lanzarnos hacia dos salmos más. Dos salmos, el Salmo 45 y el Salmo 102. Dos salmos que normalmente creo que no juntaríamos. Y sin embargo, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, vemos que estos dos salmos están citados uno tras el otro en ese contexto de Mesías. Así que vamos a lanzarnos con el tema. El primer salmo que vamos a mirar es el Salmo 45. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, encontramos el Salmo 45, lo primero que vemos son los títulos. Ahora, cuando hablamos de los títulos de los salmos, hay dos títulos que tenemos que separar y verlos como distintos. Primeramente vemos el título del texto hebreo. Es un título que tenemos que reconocer que no es original. O sea, el autor del Salmo realmente no es necesariamente el que escribe este título en todos los casos. Pero notamos que estos títulos llevan muchísimo tiempo en el texto. Sería seguramente cuando los salmos fueron compilados en un solo libro, entonces los títulos fueron añadidos en este momento. Entonces son títulos arcaicos, títulos antiguos. Entonces por eso lo llamo el título en inglés. Y cuando lo miramos dice que este salmo está dedicado al director del coro. Y luego después tenemos esta frase que sinceramente sobre lirios no estamos muy seguros de lo que significa. Luego dice masquil de los hijos de Coré. Y una vez más tenemos que reconocer que la palabra masquil no es una palabra que nosotros reconocemos y sinceramente es así porque no sabemos lo que significa la palabra masquil. Tendrá que ver con un género de salmo o quizás con una melodía, pues algún aspecto técnico del salmo. Y finalmente nos dice que esta es una canción de amor. Ahora, yo quiero separar este título del título que vemos realmente por encima de este título, y es que en casi todas las Biblias vemos que hay un encabezamiento, y he puesto aquí que es un encabezamiento moderno, porque este no proviene del hebreo, más bien cuando se editó la Biblia en castellano, pues alguien, un editor, puso títulos y en algunos casos pues son muy útiles porque nos ayudan muchas veces a encontrar textos que estamos buscando, nos ayudan cuando estamos leyendo porque así vemos lo que vamos a ver en la lectura. Y en este caso nos dice lo siguiente, que es un cántico de las bodas del rey. Efectivamente, aquí vemos un salmo que tiene que ver con un rey y se menciona la reina y entendemos que por el título en hebreo, que es una canción de amor, pero aquí el editor pues, nos ha conectado este cántico, este salmo, con las bodas del rey. Bueno, vamos a lanzarnos al salmo en sí y hablemos un momento de la estructura. Este salmo sigue una estructura muy, muy clara del quiasmo en que notamos este paralelismo inverso por todo el salmo. O sea, empezamos
con el propósito de la alabanza y terminamos con, una vez más, una expresión de alabanza al Rey. Y notamos que así continuamos, tenemos la hermosura del Rey y en los versículos 13 al 15 hablamos de la hermosura de la reina. Y entrando, tenemos la victoria del rey, el consejo para la reina. Por cierto, en estas dos secciones tenemos muchos mandatos. Y justo en el centro de este salmo tenemos la autoridad del rey, los versículos 6 al 8, la primera parte del 8, y lo que llamo aquí el séquito del rey, que realmente es la transición, porque empezamos a contemplar el palacio del rey, las siervas que rodean al rey, que nos lleva a la reina, que ahí la transición a esta segunda parte. Por lo tanto, lo que vemos aquí son dos enfoques. Tenemos en la primera parte el rey, o podríamos decir el novio, y luego después tenemos el enfoque en la reina o la novia. Y en un principio leeríamos este salmo y diríamos, pues es un salmo normal, un salmo que tiene que ver con la vida en Israel y parte de la vida era la celebración del rey. Aquí tenemos pues el pensamiento de una boda real, que por cierto vincula este salmo con lo que sería el cantar de los cantares, ese pensamiento de la celebración del rey y su reina, el amor del rey. Pero tenemos que recordar una cosa, cuando hablamos del rey en este pasaje, tenemos que recordar que un rey no es sencillamente un rey, más bien encontramos que los reyes fueron marcados, separados por un proceso, por un evento especial en sus vidas en que fueron ungidos con aceite. Ahora, esa unción de aceite que nos puede parecer un poco raro, es un momento clave porque es un momento que está lleno de simbolismo. Este simbolismo significa que el rey ha sido escogido por Dios, que el Espíritu de Dios está sobre el rey y que realmente el rey viene para cumplir un propósito, que es un propósito divino. Por lo tanto, cada vez que vemos un rey en el Antiguo Testamento, tenemos que entender que este rey ha sido apartado, está especialmente establecido por Dios y todo lo que vemos de este rey nos habla de este concepto, de este ungido. Y por supuesto, si ponemos esto en el lenguaje, por ejemplo, si pudiéramos ver la palabra ungido en hebreo, sacaríamos una palabra muy conocida, la palabra Mesías. Estamos en esta serie de mensajes hablando de Mesías en los Salmos y aquí tenemos que entender que tenemos a una figura ungido, una figura de Mesías en los Salmos. También si lo ponemos en griego, coge aún más significado porque en griego ungido, Mesías, en griego se ve con la palabra Cristo. Por lo tanto, estamos ya enfocándonos en Cristo. Y por cierto, los reyes no eran los únicos que fueron ungidos en el Antiguo Testamento. También tenemos a los sacerdotes, Aarón fue ungido, y también incluso entre los profetas vemos esa misma unción. Por lo tanto, ya establecemos tres personajes especiales en el Antiguo Testamento. Tenemos los profetas, los sacerdotes y los reyes, por separados, porque aunque si bien es verdad que a veces encontramos pues algún sacerdote que es profeta, incluso podemos ver un rey que es también profeta, pero lo que no vemos es un rey que cumple, o un solo personaje que cumple las tres funciones en una. Incluso tenemos algunos reyes que intentaron también ejercer como sacerdotes y tanto Saúl como Ucías fueron juzgados por Dios. Pero todo esto nos está preparando para el que venía para ser el perfecto rey, sacerdote y profeta para su pueblo, Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Por lo tanto, cada vez que vemos un rey en el Antiguo Testamento, puede que estemos sencillamente mirando un rey, o puede ser que en un momento vemos algo en el texto que de repente nos llama la atención y nos damos cuenta de que realmente estamos hablando de algo más que un sencillo rey. Por lo tanto,
entramos en el Salmo y nosotros vamos a enfocar nuestra atención en los versículos 6 al 8. Hasta este punto, toda la canción es normal, no llama la atención. Estamos exaltando, alabando al rey y el amor del rey, esa boda real, si miramos el título que tenemos en castellano en muchas Biblias. Pero en el versículo 6 ocurre algo curioso, algo distinto. Leemos en el versículo 6, dice, tu trono, oh Dios, es para siempre. Ahora, este es el momento en que de repente se enciende la bombilla y decimos, algo ha ocurrido aquí. Notamos que está hablando al rey, este personaje que debería ser un personaje real, humano, un ser humano igual y corriente, bueno, elegido como rey, pero un ser humano de carne y hueso, y sin embargo le llama tu trono, oh Dios. Este es el momento que tenemos esa bombilla que se enciende y decimos algo distinto. Tenemos aquí, estamos mirando más allá de lo que es el rey físico, estamos contemplando algo, un Mesías, el Mesías verdadero dentro de la figura de este Mesías con M minúscula, del rey, la boda es del rey. Y encontramos varias cosas en cuanto a este rey. Ahora es muy importante notar que estamos aprovechando la perspectiva del Nuevo Testamento. Específicamente, esto es lo que encontramos en Hebreos 1, los versículos 8 y 9, donde nos cita este Salmo 45 y nos dice que el rey aquí, por lo menos en los versículos en el Salmo 6 al 8, está hablando no del rey Salomón, como podemos imaginar, sino más bien este es el Hijo de Dios. Notamos que como primeramente vemos la deidad del Mesías. Este es el punto de Hebreos. Hebreos 1 está estableciendo el contraste entre Jesús y los ángeles. Jesús es superior a los ángeles y lo vemos aquí, que Dios viene y dice, tu trono, oh Dios. Y Hebreos entiende claramente que está haciendo referencia a Jesús aquí. Él es el rey aquí y Él es el que tiene el trono y Él es efectivamente Dios. Es correcto hablar al Mesías, al Hijo, y llamarle Dios. Si seguimos leyendo, empezamos a notar estas dos líneas paralelas, y nos habla de la justicia de Mesías. Ahora, este texto es curioso porque le habla primeramente de su cetro. Ahora, el cetro o el báculo, pues era un palo, un símbolo de la autoridad del rey. Muchas veces era un báculo hecho de oro, con piedras preciosas, y cuando la gente veía al rey con su báculo, pues notaban la autoridad, la majestad del rey. Pero aquí vemos que el báculo o el cetro de Mesías es su justicia. Él es justo. Y luego continuamos leyendo y nos dice que tú has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Aquí tenemos que entender en términos absolutos. Jesús es la única persona que ha andado sobre la faz de la tierra que ha efectivamente amado perfectamente la justicia, porque en todo momento ha hecho justicia, como nos dice en el Nuevo Testamento, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Cristo es el ejemplo perfecto de la justicia de Dios. Su vida alcanza exactamente la medida de la justicia de Dios perfectamente, en ningún momento tropieza, en ningún momento cae corto de esta justicia de Dios y ha efectivamente aborrecido la maldad. Quisiéramos igual pensar que nosotros también amamos la justicia y aborrecemos la maldad, pero tenemos que reconocer que esta evaluación de nosotros mismos no es correcta, porque nosotros muchas veces encontramos que sentimos atracción hacia lo que es un aborrecimiento ante Dios, incluso muchas veces no encontramos en nosotros el deseo para perseguir la justicia de Dios,
Nosotros no somos perfectos, no alcanzamos lo que es esa medida perfecta de Mesías, su perfecta justicia. Y luego a continuación encontramos algo precioso en este texto, porque nos dice por lo cual, o por tanto, o sea, en base de este deidad y justicia perfecta, dice, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría. Ese óleo es el aceite de alegría. Incluso llega a hablar de su ropa que ya está impregnada con el olor, con la esencia de este aceite, con otras esencias. Y hablamos de Mesías en este concepto como el ungido, pero curiosamente, ¿por quién? Por Dios. O sea, lo que tenemos en este texto es Dios, tu trono, oh Dios, y por lo tanto, Dios te ha ungido con aceite. O sea, Dios unge a Dios. Realmente la imagen no es tanto de un rey que coge el aceite y se unge a sí mismo, sino más bien el concepto que debemos entender aquí es el concepto trinitario, que nosotros entendemos como Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten la misma esencia, aunque son distintos en persona. Es verdad que nosotros no podemos comprender este concepto más allá de esto. O sea, llega el momento en que no somos capaces de realmente comprender cómo puedes tener personas separadas y distintas que comparten la misma esencia. Pero esta es la doctrina que vemos desde la primera página de la Biblia, que vamos a comentar en un momento, hasta el final de la Biblia. O sea, este concepto del el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, que son coiguales y sin embargo distintos. Aquí vemos ese indicio de la Trinidad en cuando nos dice que Dios unge a Dios. Si lo queremos especificar un poco más, vemos que es el Padre que unge al Hijo, e incluso propongo que tenemos aquí una imagen del mismo bautismo de Jesús en que desciende el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma y el Padre pronuncia sus palabras de afirmación, aprobación al Hijo. Tenemos esta imagen aquí del Mesías ungido por Dios. Pues vamos a guardar este pensamiento y vamos a saltar al Salmo 102. El Salmo 102, primeramente notamos la estructura del Salmo, al igual que hicimos con el Salmo 45. Esta estructura es un poco distinta, que no es exactamente el paralelismo inverso que vimos en el Salmo anterior. Más bien, notamos que el Salmo comienza con esta súplica del salmista de ser oído. Tenemos este mismo pensamiento en otros salmos, en que el salmista pide que Dios escuche su oración. Un pensamiento que realmente después el salmista vuelve y reafirma como un hecho que Dios efectivamente le ha oído. Entonces, en los versículos 17 al 22 vemos cómo habla de cómo Dios le ha oído y finalmente el Salmo termina volviendo al mismo pensamiento que Dios ha escuchado al salmista y Dios incluso establece la descendencia de su pueblo. En medio de esto tenemos primeramente una situación del salmista que le lleva a esta súplica y después tenemos esa súplica, esta situación, este problema que se convierte en esta alabanza, como muchas veces vemos en los salmos. Este pensamiento de que primeramente empieza el salmista con su queja, pero esta queja da lugar a lo que es la afirmación de la confianza en Dios. Y por lo tanto, seguimos esta estructura. En el 3 al 11 vemos la situación del salmista y luego después en el 12 al 16 la alabanza a Dios, hablando del trono y la gloria de Dios. Ahora, lo curioso es que vemos lo mismo repetido en la segunda parte del Salmo. En los versículos 23 y 24, de forma mucho más resumida, tenemos una vez más el resumen del problema del salmista y, una vez más, una sección de alabanza a Dios
esta vez enfocando en la permanencia de Dios. Ahora, lo curioso es que la situación del salmista en los versículos 3 al 11 tiene un carácter un poco más nacional. Habla incluso de las piedras de Jerusalén, dándonos a entender que igual estamos tratando una situación de emergencia más nacional. Y sin embargo, en la segunda parte, en los versículos 23 y 24, el salmista está hablando de que sus días han sido cortados a la mitad. Es curioso, porque esto es mucho más personal. No podemos hablar de esto con certeza de que tiene que ser así, pero me llama la atención a mí que estas dos situaciones parecen corresponder a una situación en la vida de Ezequiel, el rey, perdón, Ezequías, el rey en los últimos años del reino de Judá. ¿Qué es lo que tenemos? Primeramente vemos esta historia tanto en Reyes como en Crónicas, como también en el libro de Isaías. Y vemos que viene Sennacherib contra Jerusalén. Incluso está amenazando borrar Jerusalén del mapa. Y sinceramente, por lo que sabemos de los asirios y su ejército, vemos que no tuvieron ningún problema con Samaria, han terminado con Israel y se han llevado cautivo a los israelitas y de ahí desaparecen las 10 tribus de Israel. Y ahora vienen contra Jerusalén y todo el mundo seguro que pensaba que eso era el fin de Jerusalén también. Y sin embargo, vemos como Ezequías lleva su petición ante Dios y encaja de manera muy interesante, que pidiendo que Dios oye su oración. Y efectivamente, ¿qué hace Dios? Escucha la oración, escucha la súplica de su pueblo y vemos como Dios manda a su ángel y mata 185.000 asirios y Sennacherib tiene que retirarse de la ciudad y así Jerusalén se libra para todavía unas generaciones más. Pero luego, a continuación de esta historia, encontramos otra historia, una historia sobre la salud del rey Ezequías. Encontramos que se enferma, el profeta Isaías viene para anunciarle que va a morir y Ezequías, una vez más, vuelve en súplica a Dios, pidiendo que Dios escuche su petición. Y ahí efectivamente Dios escucha su petición y le extiende la vida 15 años más. Interesante si lo ponemos en este contexto porque encaja muy bien con este salmo. Pero lo que nos llama la atención son estos versículos 25 al 27. Ahora, en el contexto que acabo de poner, el salmista está hablando de que sus días parecen que se van a cortar antes de tiempo, que va a tener una vida más corta y está pidiendo que Dios obviamente escuche su petición y que alargue la vida. Pero en el versículo 25 de repente empieza a hablar de la permanencia de Dios. Qué interesante el pensamiento, ¿no? Es como que tiene que reconocer que Él no es permanente, está pidiendo que alargue su vida, pero su vida se va a terminar en algún momento. Pero hay algo distinto en cuanto a Dios. Dios es permanente, Dios vivirá para siempre. Y por lo tanto, enfocamos en esta parte cuando llegamos al Nuevo Testamento y en Hebreos, una vez más, llegamos a este pasaje y encontramos en los versículos 10 al 12, este salmo está citado y nos dice que el creador del Salmo 102 es el Hijo. Ahora, esto no nos sorprende para nada, porque cuando leemos desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, en el Nuevo Testamento conectamos este pensamiento con, por ejemplo, lo que nos dice el evangelista Juan en el versículo 3 del capítulo 1. Dice todas las cosas por Él. ¿Quién es este Él? Pues si miramos en el contexto, es el verbo que es Dios, según el versículo 1. Y nos dice que todas las cosas fueron hechos por el verbo de Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese mismo pensamiento está desarrollado más por Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17, donde dice, porque en Él, y una vez más tenemos que mirar el contexto para entender quién es este Él,
Pero en el versículo 13 nos dice que es el amado Hijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gran pasaje que nos habla de la creación y nos hace entender que cuando volvemos atrás a Génesis y leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este Dios que creó los cielos y la tierra efectivamente es el Hijo. Este es el Mesías, el futuro redentor de la humanidad, es realmente el instrumento de creación. Él es el creador. Por lo tanto, Hebreos llega a este pasaje y dice, en el momento que lee, desde el principio tú fundaste la tierra, dice, este es Mesías, este es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que aprendemos del Hijo de Dios? Pues aprendemos primeramente que obviamente la creación proviene del Creador. El Creador es el que ha hecho la creación. Y ahora edificamos sobre este pensamiento y desarrollamos un contraste y decimos que esa creación es temporal, perecerá. Aquí tenemos lenguaje precioso que nos habla de cómo poéticamente todo esto acabará. La ciencia nos dice que así es. Por ejemplo, nos dice que el Sol tiene un combustible, está quemándose y está consumiendo el combustible. Y que llegará el momento en que termina el combustible del Sol. La temperatura del Sol empezará a bajar y llegará el momento en que se apaga el Sol. Ya vemos otras estrellas en las otras galaxias donde esto ha ocurrido ya. La ciencia nos dice que todo está deshaciéndose, desacelerándose. No tenemos que tener miedo porque, bueno, primeramente nos dicen que esto ocurrirá dentro de miles de millones de años. Pero incluso Dios nos ha hablado y nos ha dicho realmente cómo será el fin de esta creación material que Dios ha hecho. Nos dice que Dios es el que juzgará esta creación material y que Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Por lo tanto, nuestra esperanza no está puesta en esta tierra, en esta creación material, sino nosotros estamos esperando los nuevos cielos y la nueva tierra. Queremos vivir en este mundo como Dios nos ha puesto aquí, aunque reconocemos que no somos de este mundo. Queremos siempre mantener este equilibrio perfecto que vemos en el Señor Jesucristo, que era una persona involucrada en la sociedad en que vivía y sin embargo no pertenecía a esta sociedad, estaba claramente con los ojos puestos más allá de esta vida hasta ese lugar donde viviría con su Padre. Entonces, la creación perecerá, pero continuamos leyendo y notamos que el Creador es un contraste total con esta creación. El Creador permanecerá. Este contraste entre el Creador y su creación nos lleva a una visión preciosa de lo que es Mesías. Vemos a Mesías, que realmente es el eterno Creador, el único que no será destruido al final, que no va hacia la muerte, el que es eterno, el que es permanente. Y aquí en este salmo notamos como el salmista pide que Dios prolongue su vida, aunque reconoce que el único que es eterno es su creador. Y ahora lo podemos ya enfocar un poco más y decir, es Mesías. Pues tenemos dos visiones de Mesías que realmente son importantes. En el Salmo 45 hemos contemplado a Mesías con esta figura del rey y este banquete del rey. Por cierto, no he hablado de la reina que vemos allí, pero si el rey, de repente en el versículo tu trono, oh Dios, entendemos que va más allá del rey físico y empezamos a entender que estamos hablando de Mesías.
Cuando habla de la reina, también entendemos que va más allá de lo que es la reina física, la esposa de Salomón o cualquier rey, y empezamos a entender que esto habla de lo que Dios ha dicho desde sus palabras antiguas, desde el Antiguo Testamento, que Dios habla de Israel como su esposa. Dios lo pone en términos de un pacto. El matrimonio es tan importante porque nos permite contemplar un hombre y una mujer que entran en un compromiso y Dios lo aprovecha para decir, esto es lo que hago con mi pueblo, yo entro en un compromiso con mi pueblo. Y en el Nuevo Testamento desarrollamos este pensamiento aún más y vemos que nos dice que en el matrimonio el esposo debe amar a la esposa. ¿Y cuál es su ejemplo? Su ejemplo es Cristo, que ama a la iglesia y se entrega a sí mismo por ella. Y la esposa debe respetar a su marido. ¿Y cuál es su ejemplo? Su ejemplo es como la iglesia se somete a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Esa imagen que luego después tiene su culminación en Apocalipsis, cuando vemos esta nueva Jerusalén que desciende de lo alto, que es la esposa del Cordero. Y ahí se celebra ese banquete eterno de las bodas del Cordero. Pero el Salmo 45 nos enfoca la atención en el Mesías, el justo Hijo de Dios, que fue escogido por el Padre para cumplir una misión. En los mensajes a continuación hablaremos más de esta misión de visitar al ser humano, y veremos lo que yo creo que es uno de los salmos más preciosos en todo el Salterio, contemplando la misión de Mesías. Pero ¿cuál es nuestra reacción frente a este justo Hijo de Dios que fue escogido por el Padre para cumplir una misión? Es nuestra alabanza. Nosotros cuando contemplamos quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros, este que es Dios, el que es perfecta justicia, el que es el ungido por el Padre, debe rebosar nuestro corazón de alabanza. Y luego después en el Salmo 102 contemplamos al Hijo de Dios, que es el creador de todo lo material, este eterno e inalterable Hijo de Dios. ¿Y cuál es nuestra reacción? Debe ser nuestra confianza en Él. Él merece toda nuestra confianza. Él no cambia nunca. Podemos confiar 100% en Él, en todo lo que hacemos. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra y lo que nos enseña. Te doy gracias por estas visiones, estos vistazos de Mesías que tenemos en los Salmos. Y pido, Padre, que sigas enseñándonos, que sigas abriendo nuestros ojos para que contemplemos la hermosura del Mesías, el que es Dios y sin embargo el que se vació a sí mismo para venir a esta tierra, para visitar al ser humano. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos ayudes a confiar en ti, a dejar que tú guíes nuestras vidas, porque jamás te equivocas. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.